Hola muchachada, ¿qué tal? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el crecimiento de una función, es decir, cuando una función es creciente y decreciente, y después hablaremos sobre los extremos relativos, o sea, los máximos y los mínimos. Bien, para hablar sobre el crecimiento y decrecimiento de una función, primero lo vamos a hacer a nivel intuitivo, después lo formalizaremos a nivel matemático y después veremos algún ejemplo. Bien, primero a nivel intuitivo es un concepto muy fácil de entender. Siempre vamos a mirar la gráfica de una función en el sentido que leemos, de izquierda a derecha, y nos vamos a imaginar que la vamos recorriendo por encima, por ejemplo, en una bicicleta. Si a medida que avanzamos subimos, la función será creciente, y en el momento que avanzando estemos bajando, la función será decreciente. En el ejemplo que vemos, la función será creciente en este tramo, justo hasta este punto, ¿de acuerdo? A partir del cual será la función decreciente. Después insistiremos en ello, pero indicar ya que cuando hablamos de crecimiento y decrecimiento, así como de extremos relativos, máximos y mínimos, vamos a hablar siempre en referencia al eje de las X, ¿de acuerdo? Del eje de abscisa. Después ya lo veremos en los ejemplos. Si una función en un tramo concreto, un intervalo concreto, no sube ni baja, es decir, ni crece ni decrece, nuestro ciclista iría en llano, se dice que la función en ese intervalo es constante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a formalizar algunos conceptos empezando por función creciente en un intervalo AB, ¿de acuerdo? Lo que a nivel intuitivo fue muy fácil, porque si cojo el intervalo AB se ve claramente que esta función es creciente porque a medida que avanzan las X voy subiendo en la función, ¿vale? A nivel formal, pues es un lenguaje un poquito más complicado, ¿vale? Se define así: una función es creciente en un intervalo AB si para todo, este simbolito es para todo, x1, x2, es decir, para toda pareja de números que pertenece a ese intervalo tal que uno es menor que otro, ¿vale? Entonces la función en el primer valor es menor que la función en el segundo valor. Es decir, cuando vamos aumentando en los valores de x, también vamos aumentando en los valores que toma la función, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en la gráfica. Tomamos dos valores cualesquiera dentro del intervalo que habíamos dado y cada uno de esos valores tendrá su imagen correspondiente, f de x1 y f de x2. Bueno, pues lo que me dice esta definición es que la función es creciente cuando, si yo aumento el valor de la x, ¿de acuerdo? Paso a valores más grandes, bueno, pues también aumenta el valor de la y o de la f en este caso, ¿vale? Aquí paso a valores más grandes y aquí en la f también, ¿vale? Por lo tanto va creciendo. A medida que me voy moviendo hacia la derecha, ¿vale? Pues la función va creciendo. La definición de función decreciente en un intervalo, por supuesto, es pues justo la contraria de la anterior. Es decir, que cuando aumentamos el valor que le damos a la variable, el valor que toma la función es cada vez menor. Aquí en el ejemplo vemos lo que dice la definición. Cuando yo en el eje de las X me muevo de valores más pequeños a valores más grandes, ¿vale? En el eje de las Y me muevo de valores más grandes a valores cada vez más pequeños, ¿de acuerdo? Es decir, vamos disminuyendo. Si en la X voy aumentando, en la Y, ¿vale? Voy disminuyendo de valores más grandes anteriormente, ahora a valores más pequeños. Por lo tanto, la función decrece. Bueno, vamos a ver ya un ejemplo concreto en el que tenemos la gráfica de una función y vamos a ver cuándo esa función es creciente, en qué intervalos es creciente y cuándo es decreciente, ¿de acuerdo? Podéis recordar a la hora de la práctica el ejemplo de la bicicleta, que suele venir muy bien, ¿vale? Y también recordaros que cuando hablamos de crecimiento y decrecimiento siempre hablamos con respecto al eje de las X, ¿vale? Ya veremos que ahora en el ejemplo insistiré en que mucha gente se equivoca y toma como referencia el eje de las Y y metemos la pata. Bueno, esta función diríamos que es creciente en todo este intervalo, suponiendo que empiece esto en el menos infinito, diríamos que es creciente desde el menos infinito hasta el menos 3, ¿de acuerdo? Cuidado porque esto es lo que decía antes, que mucha gente dice decreciente desde el menos infinito hasta el 1, y aquí metemos la pata, ¿de acuerdo? Hay que decir siempre el eje de las X, ¿vale? Entonces desde el menos infinito hasta el menos 3, ambos abiertos, el menos infinito porque no lo podemos tomar y el menos 3 porque el menos 3 no va a ser un punto de ni de crecimiento ni de decrecimiento. Ya veremos que
que este punto es un extremo relativo que precisamente es un máximo, ¿vale? Bueno, otra zona de crecimiento sería desde el -2 hasta el 0. Aquí ponemos unión desde el -2 hasta el 0. Y el último tramo de crecimiento ya sería desde el 2. Aquí vuelve a crecer, ¿vale? Desde el 2 y ya suponemos que sigue así hasta el infinito, ¿vale? Desde el 2 abierto hasta el infinito abierto. Y los tramos de decrecimiento serían desde el -3 hasta el -2, ¿vale? Porque digamos que va cuesta abajo, desde el -3 hasta el -2, unión este otro tramo, ¿de acuerdo? En el que también va descendiendo, unión desde el 0 hasta el 2, ¿de acuerdo? Bien, y ya para terminar sobre esta misma gráfica vamos a explicar qué son los extremos relativos, los máximos y los mínimos, ¿de acuerdo? Esta vez sin formalizarlo tanto. Vamos primero con los máximos. Bueno, pues los máximos diríamos que son los puntos en los que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Por ejemplo, aquí en el -3 tendríamos un máximo. Ojo, insisto, miramos siempre el eje de las x. Es un fallo muy común decir que esta función tiene un máximo en el 1, que alcanza un máximo en el 1, ¿vale? Y eso es mentira. Alcanza un máximo en el -3, ¿de acuerdo? Y alcanza ese máximo porque pasa de ser creciente a ser decreciente. Es decir, que en un entorno del 3, en puntos cercanos al 3, en el 3 tomo un valor que es el máximo de todos los puntos cercanos. Si yo tomo valores cercanos al -3, ¿vale? Este punto que toman en el -3, el valor que toman en el -3, es el mayor de todo el entorno, ¿vale? La función tendrá otro máximo en el 0, ¿vale? Otro extremo relativo, porque pasa de creciente a decreciente, o visto de otra manera, porque cualquier punto del entorno que coja del 0, muy cercano a 0, ¿vale? Pues la función va a valer menos que lo que vale en el 0, ¿de acuerdo? Por tanto decimos que los máximos de esta función son el x igual a -3 y x igual a 0, hemos dicho, ¿vale? Son extremos relativos, ¿de acuerdo? Son valores que son los máximos en un entorno concreto, los más altos de la zona, digamos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un máximo que es el más grande de todos los demás, decimos que es un máximo absoluto. Por ejemplo, si la función se acabara aquí en el 2, el máximo absoluto sería el 0. Aquí en esta función no tenemos máximo absoluto, tenemos estos dos relativos, pero no hay máximo absoluto porque la función sigue creciendo indefinidamente, se supone, y no va a volver a pasar a ser decreciente. Por lo tanto, no vamos a tener otro punto en el que sea el más alto del entorno. Así que, irónicamente, hay veces que en nuestros máximos, ¿vale? Tenemos puntos en los que la función vale más que en nuestros máximos relativos, ¿vale? Con respecto a los mínimos, pues justo lo contrario, ¿de acuerdo? Son zonas en las que la función pasa de decreciente a creciente, ¿vale? Como es aquí y aquí. Luego nuestros puntos de decrecimiento serían el x igual a -2, aquí, y aquí en el x igual a 2. Recordad siempre, mirad el eje de las x, ¿vale? Estos serán nuestros extremos relativos, en este caso mínimos, ¿vale? A pesar de que lo he dicho, que no son el mínimo de la función, porque aquí hay valores en los que la función va a tomar valores más pequeños incluso, ¿vale? Luego nuestros extremos relativos serían estos cuatro, dos máximos y dos mínimos, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya resultado de utilidad, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes ediciones. Hasta luego.